Saludos, bienvenido a tu canal Casa Firme. En esta ocasión queremos compartir las escrituras y ver un tema bastante interesante que va relacionado a esos momentos o situaciones o cosas o pecados que sabemos que debemos soltar, que sabemos que debemos renunciar, que debemos cortar, que debemos eliminar porque nos están estorbando nuestro camino, porque la Escritura enseña que el que encubre su pecado no puede prosperar. De alguna forma nos detiene, nos ancla. Y el tiempo que insistimos en retener ciertas cosas o en conservar cierta actitud, en mantener cierto resentimiento, en mantener cierta relación, etcétera, ese tiempo realmente vamos a estar estancados, nos quedamos en una etapa de nuestra vida como desorientados y que el proceso de una u otra forma se detiene. Recuerden que la senda del justo, la Biblia enseña que es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, es decir, que la luz va inundando y va llegando aún a aquellas regiones donde no llegaba, pero va de aumento en aumento de tal forma que cuando lleguemos al final vamos a estar llenos de luz. Y cuando empezamos esta senda estamos llenos de tinieblas, aunque a veces nosotros pensemos que no, que ya somos personas que no tienen nada que rendir, pero nosotros sabemos y somos honestos con nosotros mismos que eso no es así, que hemos sido perdonados, pero el proceso de transformación es precisamente un proceso. Una cosa es ser perdonado y otra cosa es ser transformado. Son dos eventos. El perdón llega el día que tú de corazón vienes a Jesús y nos arrepentimos y le decimos: Jesús, ya no puedo más con mi vida, yo necesito ser perdonado. Y en ese momento, si comenzamos a caminar la senda del justo, en ese momento inicia para nosotros el proceso de la transformación, que se va a complementar hasta el final y que se va a desarrollar a lo largo de toda nuestra vida, y que Dios va a usar su espíritu, su palabra, los eventos, las experiencias, los consejos para llevarnos en ese proceso maravilloso hasta alcanzar la estatura del varón maduro que el Señor quiere, de la mujer madura que el Señor quiere, hasta encontrarnos con Él o tener que llegar y entregar cuentas de nuestra vida porque nos toque partir de aquí en el día que nos corresponde. Entonces, el tema de ahora es cómo hacer, cómo puedo yo soltar un pecado, cómo puedo yo terminar una relación, cómo puedo yo decir hasta acá, yo voy a empezar a caminar de nuevo. Y es importante que lo hagas cuando aún es tiempo, porque llega un momento en que si uno insiste en cierta conducta, ya no queda tiempo de arreglarlo, de repararlo sin causar daño, sino que los daños exceden, los daños ya no se pueden resarcir. Algo parecido a lo que pasa con el cáncer. El cáncer tiene dos etapas. La primera etapa del cáncer está encapsulado, dicen las personas. Es decir, está en un lugar alojado, pero no ha explotado, no ha estallado, no está en metástasis. Sino que si el cirujano puede llegar hasta él y puede sacarlo, el cáncer probablemente sea vencido por quien lo padece, y después de eso se le da tratamiento o quimioterapia y se revisa y se supervisa médicamente posteriormente, y probablemente esta persona, si así el Señor lo permite, haya superado esa etapa. Pero la otra etapa es cuando el cirujano abre el problema, el lugar donde está el cáncer, y tiene que volver a cerrar. Y después le dice al paciente o a la familia de este: era ya en etapa de metástasis, ya no se puede hacer nada. Solo abrimos, volvimos a cerrar. El cáncer ya no solo estaba ahí, sino que invadió todos los demás órganos que estaban alrededor
y ya no hay mucho que hacer. Le quedan a este paciente tanto tiempo de vida. Y aquella noticia realmente es impactante, pero si se hubiera detectado a tiempo, muy probablemente el cirujano hubiera logrado sacarlo cuando aún estaba encapsulado. Era un cáncer real, era un cáncer que iba a matar tarde o temprano, pero se logró sacar cuando estaba en esta primera etapa. Igual sucede con estas situaciones de las cuales ahora vamos a hablar. Entre más pronto nosotros lo hagamos, entre más pronto nos decidamos a volver a caminar y a renunciar, va a ser mejor, porque los daños que vamos a causar van a ser mucho menores. El daño a nuestra vida espiritual va a ser mucho, mucho menor. Y vamos a poder en varias ocasiones resarcir el daño sin que pase mayor cosa, vivir nuestro arrepentimiento, nuestro periodo de restauración, pero vamos a salir adelante. Y en el otro caso también se puede salir adelante, pero el daño muchas veces ya no vamos a poder repararlo. Los daños probablemente sean un matrimonio destruido, hijos abandonados, probablemente sea una salud que ya no se puede recuperar, probablemente sea un despido porque ya no pude manejarlo a tiempo, que estaba desfalcando a mi empresa, por ejemplo. Y finalmente, pues, se dieron cuenta, pueden haber consecuencias legales, penales, es decir, ya las circunstancias se salen de control. El cáncer ha disparado sus cristales y ha dañado todo lo que está a su alrededor. Y por eso es que hemos sentido la necesidad de, a la luz de las Escrituras, ver cómo hacer, cómo poder salir. El punto número 1 que quiero que veamos se encuentra en Primera de Corintios capítulo 4, Segunda de Corintios capítulo 4 y versículo 2. La Biblia de las Américas dice: porque hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso. Hay dos maneras de dejar una situación: que seas descubierto o que nosotros renunciemos. Siempre pidámosle al Señor su gracia para poder renunciar a tiempo. Mire qué lindo el versículo: porque hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso. O sea que habían cosas ocultas que nadie sabía excepto Dios y yo. Nadie más sabía. Estaban ocultas, causaban vergüenza, sí, pero estaban ocultas. Y antes de que fuesen descubiertas estas cosas, voluntariamente nosotros las tomamos y le decimos: Señor, yo quiero renunciar a esto. Tengo mis razones de peso, tengo la necesidad de hacerlo, ya no soporto el peso moral, el peso que cargo en mi corazón. Yo necesito comenzar a caminar otra vez, esto me ha estancado y voluntariamente yo vengo a renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso. Ojalá siempre nosotros pudiéramos hacerlo de esta manera, que si la serpiente nos muerde y sabemos que hay algo que resolver, antes de que vengan consecuencias, nosotros podamos hacerlo. El punto número 1 que queremos compartir en las Escrituras es: procura que sea lo más pronto posible. Apresurémonos a resolver esta situación, a perdonar a quien debemos perdonar, a dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Si no podemos hacerlo solos delante del Señor, busquemos una ayuda, busquemos un amigo de confianza, una persona, un ministro que nos dé el acompañamiento para poder venir y decirle: necesito volver a empezar, necesito contarte algo, necesito que ores por mí, por favor, porque yo de esto voy a salir en el nombre de Jesús, porque voy a salir. Ese es el primer punto. Entre más pronto lo hagamos, mucho mejor. Ahora, hay otra cosa que quiero compartir. Escucha este versículo. Este otro versículo está en el Salmo 51 y versículo 10. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Me encanta un salmo que dice que por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Me encanta un versículo que dice
que Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. Y es cierto, Dios nos ha dado a nosotros una voluntad para ejercerla. Pero a veces hemos entregado nuestra voluntad de tal forma que ya no podemos ejercerla, que somos monigotes, somos títeres de nuestros deseos, de nuestras pasiones, títeres del enemigo, títeres de la circunstancia, de las circunstancias, medio nos apretan un botón y entramos en el método del enemigo y volvemos a hacer las mismas cosas. Nos hemos vuelto débiles. ¿Por qué? Porque hemos entregado nuestra voluntad donde no convenía entregarla. Nuestra voluntad se entrega al Señor y del Señor viene la fuerza para fortalecerla. Como le dijo Jesús al Padre en el Getsemaní, Señor, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. En ese momento Él rendía la suya propia ante la voluntad del Padre. Pero muchas veces entregamos nuestra voluntad a tantas cosas, a personas, a circunstancias, a pecados, a deseos, a concupiscencias, etcétera, que llegamos a perder nuestra voluntad. Y entonces cuando sentimos que ya no podemos, que no tenemos voluntad, es decir, cuando la gente dice no tengo fuerzas para hacerlo, en este momento es el momento de decirle, Señor, de entender que únicamente los pasos del hombre son ordenados por el Señor. Escucha este salmo. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Escucha este versículo que está en Proverbios. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Por supuesto, tenemos que venir al Señor y ahí adentro de nuestro corazón decirle de forma práctica, Señor, yo sé que tengo que resolver este asunto. Yo sé que tengo que terminar esta relación. Sé que esto tengo que ponerle un paro, pero no puedo. Realmente, Señor, ni puedo y para serte honesto, no quiero hacerlo. Yo he llegado a amar esto más que a ti. He llegado a darle más prioridad a esto que a ti. Mi primer amor ha dejado de ser tú. Ahora mi primer amor es esto que estoy viviendo. Pero yo te pido, Padre, que crees, que por favor tengas a bien crear en mí un nuevo corazón, un corazón limpio, y que un espíritu recto sea renovado en mí una vez más. Esto es importante, este tipo de oración, que lo hagas con entendimiento, que lo hagamos con conciencia. Recuerde aquel versículo de Hebreos que dice que es necesario que el que se acerca al Señor, es necesario que crea que Él existe, que Dios existe y que Él va a galardonar, va a premiar a aquellas personas que con corazón sincero lo buscan. Es muy importante. Cuando hemos perdido el control de nuestra vida, nosotros tenemos que venir al Señor en oración. Busca un lugar en tu casa. Ten cuidado que el enemigo no te meta cosas en la mente. Ten cuidado que tus conceptos religiosos te digan, no, primero vamos a resolver esto y después voy a volver a congregarme. Nunca va a pasar eso. Sin Él hay cosas que nunca vamos a poder resolver. Que no nos meta el enemigo en la mente la idea, estás sucio, ¿cómo te vas a presentar al Padre? Primero báñate, límpiate, cámbiate y luego buscas al Señor. No, la cosa no es así. La Biblia enseña que los pasos del hombre son ordenados por el Señor. Por supuesto, en este proceso intervienen mis decisiones, mi búsqueda, pero sobre todo interviene la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el poder de Él para podernos sacar adelante de una situación donde ya no podemos salir por sí solos. Y esto es muy importante que lo hagamos, venir al Señor, porque cuando ya hemos perdido el control, el único que lo puede tomar de nuevo es Él. Y es necesario que vengamos al Señor y se lo digamos, que lo hablemos. No permitas que la religión te diga, que te diga en tu mente que primero te tienes que limpiar. Recordemos al pródigo. El pródigo, ¿de dónde iba a sacar dinero para bañarse? ¿De dónde iba a encontrar recursos para cambiarse y ponerse ropa nueva para regresar a la casa del Padre? Él ya no tenía nada.
no tenía nada, excepto un corazón que había reflexionado, excepto una necesidad imperante de regresar a la casa de su papá. Eso es lo único que necesitas. Y lo maravilloso es que él llevaba un sermón para el padre. La Biblia enseña que él tenía planeado decirle: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser hijo tuyo. Es que nunca fue digno. Nosotros no somos dignos de ser hijos de él. Nunca lo hemos sido. Él nos amó, nos adoptó. Dice la Biblia en Efesios 1 que Él nos adoptó como hijos para sí y nos amó según el puro afecto de su voluntad. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, practicado. No, sino que Él nos amó. Es más, Pablo enseña que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces no pretendamos arreglar nuestra vida y luego venir al Señor, porque lejos de Él nada podemos hacer. Separado de Él nada podemos hacer. Nosotros debemos regresar a Él. Y recuerde qué importante la lección del pródigo. Cuando él regresó a su papá, venía hambriento, venía hecho pedazos de sus pies, venía maloliente, venía sucio. Y antes de que él pudiera darle su sermón al padre, que él había preparado con arrepentimiento para el padre, dice que su padre lo abrazó y lo besó. Entonces, hermano, tú no debes de esperar estar limpio, que la religión te meta cosas o que Satanás te diga: no te acerques ahora a la congregación, no busques a tus amigos cristianos. No, tú ve con lo único que tienes, calzado roto o quizás descalzo, has hecho pedazos tu herencia, pero lo único que traes es un corazón que ha entendido que no hay nada que hacer fuera de la casa del Padre. Entonces, el punto número 2 es, escuche bien, vamos a acercarnos al Señor en oración y a pedirle que cree en nosotros un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de nosotros. Punto número 3. Oiga qué interesante este versículo. Primera de Corintios 5:8 dice: por tanto celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es importante que cuando nos acerquemos al Señor, que cuando meditemos en estas circunstancias que tenemos que abandonar, que cuando busquemos el consejo de un ministro, de un amigo, nosotros tengamos dentro del corazón la mayor cantidad que todavía podamos reunir de sinceridad y de verdad. No vayamos a ser como cuando a veces uno busca consejo con un amigo o con un ministro, pero quiere que esta persona le diga a uno lo que uno quiere oír. Y entonces con astucia le presentamos la problemática, pero se la presentamos de tal forma que a la persona que nos tiene que dar un consejo o dar su opinión o expresar su posición al respecto, no le queda alternativa que decirnos lo que nosotros queremos escuchar. Llegamos a veces a contar de problemas matrimoniales, por ejemplo, y le decimos: mire, mi esposa no me atiende, mi esposa me pega, mi esposa dice que me tengo que ir y mi esposa me falló con otra persona. Dios mío, y entonces el otro dice, le dan ganas de decirle a uno: ¿y qué estás haciendo ahí? ¡Huye! Y eso era lo que queríamos oír. Pero no le contamos la otra parte, que nosotros golpeamos a nuestra esposa, que nosotros insultamos a nuestra esposa, que ella era una buena persona y que nosotros comenzamos a destruirla, que hemos sido infieles 3 veces y que se nos ha descubierto el adulterio. Esa parte no la contamos. ¿Por qué? Porque le diéramos elementos de juicio a la persona que nos escucha para emitir un consejo sabio, para dar una opinión equilibrada y justa para la situación que estoy viviendo. Entonces, cuando nos acercamos al Señor, es necesario que recojamos lo poco de sinceridad o lo mucho de sinceridad que todavía tengamos y de verdad que haya en mi corazón. Y con corazón sincero podamos venir al Señor o delante de una persona, si el Señor así nos lo indica, y podamos decirle: esta es mi verdad.
no con maquillaje, no tratando de que el otro me compadezca, por ejemplo, sino que con la mayor sinceridad. Oiga, como dice, celebremos fiesta, pero no con panes con levadura de malicia, de maldad, de engaño, no, sino que celebremos fiesta con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En este tipo de procesos, la sinceridad y la verdad es clave. Cuando tú detectes en tu corazón algún tipo de engaño, de doble intención, de doblez, de un doblez que esté escondiendo algo en medio, en ese momento ve al Señor y dile: Señor, no estoy siendo sincero como debería. Todavía no logro decir, todavía no logro sentir la sinceridad necesaria para salir de esto. Y este tercer punto es muy importante, porque si no, siempre vamos a tener reservas en el corazón. Y el problema es que si nos quedamos con reservas, estas reservas nos van a hacer tropezar en el camino. Recordemos que Efesios, cuando dice Pablo de la armadura del Señor, dice que nos ciñamos con el cinto de la verdad. Ponga atención a esto. ¿Por qué con el cinto de la verdad? ¿Por qué? Porque decía un pastor que en ese tiempo se usaban túnicas y que cuando uno iba a pelear una batalla, uno tenía que amarrarse la túnica con su lazo, con su cinturón, porque si no podía ser que peleando la batalla tropezara con mi propia túnica, me enredara y me cayera, hiciera el ridículo y me golpeara y me ganara la batalla. Entonces, decía este pastor hace tiempo que uno, cuando va a enfrentarse a una batalla, debe ir con la verdad por delante. Saber que estoy en una situación que tengo que resolver, pero que soy sincero para con Dios, que estoy siendo honesto conmigo mismo, que no le estoy buscando pretextos, sino que yo realmente quiero salir. Porque si no, el enemigo de nuestra alma va a utilizar esa reserva que tengamos ahí adentro, escondida, esa malicia, ese engaño que estamos manejando para hacernos tropezar, y no vamos a poder salir adelante. Recuerde el paso número 3. Es necesario que nos vistamos de sinceridad y de verdad, que ciñamos nuestra cintura con la verdad, para que a la hora de que el Señor quiera sacarnos y comience el proceso de restauración, no tengamos tropiezo, sino que logremos salir por su gracia y por su misericordia. Un punto importante, el cuarto, se los voy a leer. Este se encuentra en Hebreos 4:16. Creo que todos conocen este versículo, es hermoso. Dice: acerquémonos por tanto con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. No tengas temor de acercarte a tu papá. Qué hermoso versículo realmente. Me recuerda las otras palabras de Jesús donde dice: el que a mí viene, no lo echo fuera. Qué hermoso. Qué hermoso saber que hay alguien tan grande, tan bondadoso. Qué hermoso es tener de ese tipo de amigos donde uno puede llegar, tocar la puerta y esa puerta va a ser abierta, donde uno puede llegar con confianza y que ese amigo nos abra y nos diga: ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué venís tan tarde? Tuve un problema, se me quedó el carro, me echaron de la casa, me discutí con mi esposa, él no tenía para dónde agarrar, pero yo sabía que aquí tú me ibas a recibir. Y qué rico es sentir que esa persona abre la puerta y le dice: claro, sentate, ya comiste, ¿querés un cafecito? ¿Te vas a quedar aquí ahora? Y uno se siente tan bien, tan consolado. La palabra dice que Dios consuela a través de personas. Pablo lo dijo de Tito, dice: Dios me consoló con la llegada de él, de este amigo que Pablo tenía. Dios consuela a través de estas personas, pero aquí está hablando precisamente de acercarnos con confianza al trono de el Padre, no precisamente de un amigo. Y debemos de acercarnos con confianza, saber de que Él nos va a abrir la puerta. Y que si Él nos mira va a saber que estamos en una situación, Él ya sabe que estamos en una situación apremiante. Pero dice: no tengamos miedo, acerquémonos con confianza a este trono maravilloso que en esta parte de la Escritura le llama el trono de la gracia. No le llama el trono de la justicia, el trono del poder, sino que
que le llama el trono de la gracia. Dice que nos podemos acercar con confianza, decirle: papito, aquí estoy. Sé que estoy mal, sé que tengo que resolver estas cosas, pero hermano, hermana, acerquémonos con confianza. No permitamos que la relación con Él sea distante. No permitamos que los conceptos religiosos nos impidan acercarnos a Él, sino que acerquémonos con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Si tú eres sincero, como lo fue el pródigo, si tú reconoces tu necesidad, como la reconoció el pródigo, cuando dijo: yo qué estoy haciendo aquí anhelando comida de puerco, si mi papá tiene casa, yo soy su hijo, yo voy a regresar. Si tú eres sincero y tú conoces esto, quiero decirte que eso que está allí es para ti y es para mí. Dice que nos acerquemos con confianza para alcanzar misericordia. Hay un salmo maravilloso que enseña que 7 veces caerá el justo y el Señor lo va a levantar. 7 veces va a caer el justo y no va a quedar postrado, porque el Señor lo va a levantar. Pero si te sueltas de la mano del Señor, cuando tropieces, ¿quién te va a levantar? Pero si cuando tú tropiezas te agarras de su mano, Él se va a encargar de que aparentemente estés como derribado, pero no te habrán destruido, porque Él te va a volver a levantar. Así que ánimo. Es como cuando mi hijo, yo lo llevo de la manita y él se tropieza y a veces ha pegado un tropezón que si él no fuera de mi mano, él se golpeara y se hiciera daño, pero al mismo tiempo que él se desequilibra y se ha caído en un par de ocasiones, con mi mano fuerte, más fuerte que la de él, yo lo levanto. Y aunque puede haber un momento de susto o de sobresalto, a él no le pasa nada. ¿Por qué? Porque está de mi mano. Igual somos cuando podemos venir al trono de la gracia. Debemos estar seguros que Él nos va a extender. Escuche esto: para alcanzar misericordia. Él nos va a extender su misericordia, como la alcanzó la mujer adúltera cuando la llevaron a donde él estaba, y los judíos religiosos querían que el Señor la condenara para ellos proceder a apedrearla. Pero el Señor, cuando ellos se van, el Señor le dice: ninguno te condenó. Y ella le dice: ninguno me condenó. Y le dice: oiga esto, yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Es decir, vuelve a empezar, vuelve a empezar. Y dice la Escritura que no solamente vamos a alcanzar misericordia si nos acercamos con confianza, sino que en el trono de gracia también vamos a conocer al Dios que nos da de su gracia oportuna, que nos da de su gracia para el socorro urgente, que oportunamente nos extiende su gracia. ¿Sabe para qué? Para que lo que necesitamos, esa fuerza que necesitamos para salir adelante, esa apertura espiritual en la mente, que lo que estoy haciendo me lo ha nublado, esa gracia que necesito para que se me abran otra vez los ojos, van a estar en el trono de la gracia. Esa perspectiva de eternidad que hemos perdido, porque cuando entramos en un proceso de pecaminosidad, de necedad, de maldad, no podemos ver lo eterno, y por eso comenzamos a amar lo temporal y a decir: esto es lo más precioso para mí. Pero en el trono de la gracia se nos vuelven a abrir los ojos y nos vuelven a dar perspectiva eterna. Y cuando nos dan perspectiva eterna, sucede lo que vivió Moisés, que dice que prefirió los vituperios de Cristo a los deleites temporales del pecado, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Es decir, que cuando tenemos perspectiva eterna, cuando Dios abre nuestros ojos para ver su eternidad, cuando la eternidad vuelve a nacer de nuestro corazón, entonces podemos decir: Señor, esto no pesa con lo que tú pesas. Esto no vale la pena como tú vales la pena. Señor, esto es temporal, esto es eterno. Yo voy a dejar ahora, a renunciar ahora a lo temporal, porque esto es mucho más valioso.
Por eso es importante ir al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar esa gracia para salir, para escapar oportunamente. Veamos un último punto, para que estas son formas prácticas de lo que tengo que hacer cuando siento que ya no hay forma de salir. Son pasos, no hay pasos ordenados, no hay 7 pasos para alcanzar el éxito, 3 pasos para hacerme rico. No, los caminos del Señor son mucho más grandes, mucho más a veces hermosos. No son precisamente que tengan un patrón, sino que yo te doy el insumo en la Escritura para que tú puedas agarrarte de su misericordia y puedas salir adelante y escapar por tu vida ahora que es tiempo y que aún puedes escapar. Y si ya lo que tú tenías no era un cáncer encapsulado, sino que era una metástasis, bueno, vamos a afrontar con valentía de que ya hay daños que no voy a poder resarcir, que hay cosas que ya no voy a poder reparar, que de todas maneras me van a despedir. Sí, puedes todavía venir a Él. Porque aunque hayan daños que ya se dieron y que ya no voy a poder evitar, sí puedo volver a traer mi corazón al Señor y empezar otra vez. Ahora con dolor, ahora voy a tener que recuperar ciertas cosas, ahora quizás pierda mi matrimonio, pero al final mi negocio no es con los hombres, nuestro negocio es con Él. Y si Él mira tu corazón, Él aún puede devolverte hasta los años. Oiga, por favor, te devolveré los años. Dice el libro de Joel, el profeta, que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. No nos van a devolvernos solamente o necesariamente cosas, sino que nos devuelven los años. Solamente es de que tengamos sinceridad en el corazón y el valor y la confianza de acercarnos al trono de su gracia. Veamos un punto más y terminemos. Hay un versículo que dice en Mateo 25:10, y mientras ellas iban a comprar, vino el novio y las que estaban preparadas entraron con el novio al banquete de bodas y se cerró la puerta. Hazlo a tiempo. Si ya el tiempo te tomó, entonces enfrentemos con valentía las circunstancias, pero tomados de la mano del Señor. Aún hay esperanza. Siempre en Cristo hay esperanza. Pero si todavía esto no se te ha salido de control, si todavía crees tú que lo puedes manejar, pero ya no lo puedes manejar porque ya tu voluntad la entregaste, hazlo antes de que sea tarde. Evita el dolor. Yo estoy convencido que por lo menos un 90% del sufrimiento que uno vive en la tierra es por terco, por desobediente, por no escuchar consejo, por no seguir la instrucción bíblica. Es decir, es sufrimiento innecesario. Hay una cuota de dolor que ni modo la vamos a tener que llevar, que se nos muera un hijo, que nos detecten una enfermedad incurable, que vayamos pasando y nos caiga un edificio porque hubo un terremoto. Cosas que realmente nos van a pasar si es que está en su plan que nos pasen. De lo contrario, no nos van a pasar. Pero la inmensa mayoría de dolor que traemos a nuestra vida, a nuestro camino y que le provocamos a nuestra familia, la inmensa mayoría de dolor era un dolor innecesario. Que Dios nos ayude, que podamos ser como David cuando le dijo en aquel salmo: ayúdanos a vivir de tal manera nuestros días. Oiga, ayúdanos a vivir de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que nos sirvan los años para ser cada día menos tercos, cada día menos desobedientes. Y de esta forma podamos dañarnos cada día menos y cada día podamos dañar menos a los que nos rodean. Escuche lo último. El último versículo está en el Salmo 32, versículo 1. Dijo David: dichoso es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado ha sido cubierto. La dicha enorme, la paz interna, la alegría profunda que te va a provocar volverte a alinear en el camino del Señor es indescriptible.
Vas a volver a caminar, vas a volver a sentir su luz, va a volver la confianza, vas a poder ver las cosas una vez más de manera distinta. Tu corazón al principio débil se va a comenzar a fortalecer y vamos a poder decir como David, dichoso el hombre, dichosa la mujer, el ser humano, cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo pecado ha sido redimido. Por la sangre del Hijo, por su gracia y por su amor. Esa paz, ese regocijo, no hay nada sobre la tierra que te la pueda dar. Con razón le decía en un salmo David al Señor, tú has puesto alegría en mi corazón. Pero es una alegría que es una dicha, que es una bienaventuranza realmente. Por eso dice, bienaventurado el hombre cuya transgresión ha sido perdonada. Vuelve a estar en paz con Dios. Vuelve a estar en paz con su palabra. Y vas a volver a sentir esa dicha enorme de ser un hijo de Dios. De ser un hijo de Dios. No te tardes. Recuerda que el tiempo de la venida del Señor está cerca. Y si Él retardara un poquito, Él tiene sus razones, pero de todas maneras vendrá. Pero puede ser que no estemos vivos todavía. Puede ser que nosotros nos toque entregar cuentas este día o mañana. No sabemos cuándo, pero aprovechemos mientras el Señor todavía dice, hoy es el día aceptable de salvación. Hoy es el día aceptable. Sacúdete, piensa, reflexiona, que la palabra, que su Espíritu Santo nos hable en el corazón, no dejes de oírla, que nada te lo impide escucharla. Y busca un lugar, ve a pedirle perdón a quien tengas que pedirle. Hoy en tu casa, híncate y dile, Señor, quiero hablar de algo contigo. No importa si está sucio, solo búscalo y explícale lo que quieres dejar. Él es bueno y Él va a tener de nosotros misericordia, porque Él es nuestro Padre y nos ama de una manera especial. De tal manera amó Dios al hombre que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Te deseo lo mejor. Te deseo que puedas llevar estos principios de la Escritura a la vida práctica y que puedas aplicarlo y que pronto estés fuera de todo proceso de destrucción y estés caminando de nuevo la senda del justo, el camino de la vida. Bendiciones y saludos.